Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar las medidas de dispersión. Así como hemos visto las medidas de centralización, ahora nos toca trabajar las medidas de dispersión. Empecemos. Habíamos estado analizando la situación problemática en donde veíamos la festividad de la Virgen de la Candelaria y teníamos los datos de 40 participantes, 20 varones y 20 mujeres. Y analizábamos las edades de estos participantes. Vamos a analizar estas edades, pero qué tan dispersas se encuentran en relación a la media. Y eso es lo que conocemos como las medidas de dispersión. Pero vamos analizando algo previo. Todo lo vamos a comparar en función a la media. Entonces aquí tenemos la siguiente situación. Carmen, que se encuentra en la ciudad de Puno, tiene la misma cantidad de datos para otra muestra, es decir, 48 danzantes de edades diversas. Tras ordenarlas obtuvo el siguiente resultado. Aquí tenemos las edades que fluctúan desde 19 hasta 41 años cumplidos. Determina e interpreta el valor de la media de las edades del grupo. Para esto debemos entender que la media viene a ser la división de la suma de los datos entre la cantidad de los datos. Entonces, eso implica sumar 19 más 19 más 19 más 20 más 20, así sucesivamente hasta llegar al último dato. Pero nos podemos dar cuenta que el 19 se repite 3 veces. Entonces lo puedo expresar como 19 por 3 más el 20 dos veces, 20 por 2 más 21 por 4 más 22 por 2 más 23 por 3 hasta llegar al valor 41 que se repite 3 veces, que sería 41 por 3. Y dividirlo todo entre el número total de datos, que son 48 edades. Obtendríamos entonces que la media sería la sumatoria de todos los datos 1454 dividido entre 48, que nos arroja aproximadamente el valor de 30,29 años, que aproximadamente sería 30 años de edad. Entonces aquí ya hemos determinado el valor de la media. La media aproximadamente es de 30 años de los 48 danzantes. Listo. Entonces, con este valor de la media, nosotros vamos a analizar las medidas de dispersión. Pero, ¿qué son las medidas de dispersión? ¿Y cuáles son? Bueno, las medidas de dispersión nos van a determinar la variación de los datos en relación a un parámetro. Este parámetro va a ser la media. ¿Y cuáles son estas medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica. ¿De acuerdo? Esta desviación típica también se le conoce como la desviación estándar. Nos va a permitir calcular el coeficiente de variación. Pero estas medidas de dispersión podemos calcularlo en datos no agrupados y en datos agrupados. Empecemos trabajando estas medidas de dispersión en datos no agrupados. Analicemos. José enseña en una institución educativa que cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria. Sus estudiantes del cuarto grado de secundaria propusieron una investigación sobre el peso de los estudiantes de la sección A y B del nivel inicial, es decir, niños de 5 años y algunos de 6 años, para luego comparar los resultados de ambas secciones. En cada sección se tenía 15 estudiantes, así que decidieron sacar una muestra de 5 estudiantes por sección y obtuvieron los siguientes resultados. Sección A, los pesos de 5 alumnos, que eran de 15 kilogramos, 16, 19, 24 y 26 kilogramos. Y en la sección B, los pesos de 18, 19, 20, 21 y 22 kilogramos. Vamos a determinar la media y las medidas de dispersión en ambas secciones. Como podemos darnos cuenta, tenemos los datos no agrupados,
no tenemos una tabla. Entonces, empecemos. Primero vamos a calcular la media de la sección A. ¿Sí? No olvidemos que la media es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. En este caso, la sumatoria de los datos sería 100 dividido entre 5, obtendríamos una media de 20 kilogramos. Muy bien. Hacemos lo mismo en la sección B. Obtenemos la media. La media en este caso sería la sumatoria de todos los datos dividido entre 5. Dicha sumatoria también es 100. 100 entre 5 es 20 kilogramos. Entonces podemos concluir que en las dos secciones poseen la misma media. En ambos su media es de 20 kilogramos. Listo. Este dato, la media, nos va a poder permitir comparar y obtener las medidas de dispersión. ¿Pero cómo? Vamos a calcular estas medidas de dispersión, tomando como referencia la media, y vamos a ver el promedio, el porcentaje de dispersión que tienen todos los datos en relación a la media. Las medidas de dispersión toman como parámetro la media y primero tenemos el rango estadístico. El rango estadístico viene a ser la diferencia entre el dato mayor con el dato menor. Se representa con la letra R, ¿sí? Y nos va a determinar, en este caso, la variable sobre que se pretende calcular esa medida, ¿sí? Esa diferencia que tenemos, ese espacio que hay entre el valor máximo con el valor mínimo. Ahora, para hallar las demás medidas de dispersión, siempre vamos a tomar como referencia la media. Obtenemos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Cada uno nos va a permitir obtener estas medidas, pero siempre tomando como referencia la media. Si yo quiero calcular el coeficiente de variación, necesariamente debo tener la desviación estándar. Y para tener la desviación estándar, previamente debo calcular la varianza. Y para hallar la varianza, necesito la media. Entonces son valores que aquí vamos a ir obteniendo uno tras otro. ¿De acuerdo? X nos va a representar la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. X sub y viene a ser la observación de la variable X. Puede tomar distintos valores, siempre valores enteros. Y n es el número de observaciones. No olvidemos que X con la línea en la parte superior representa el valor de la media de la variable en esta caso. Empecemos entonces a analizar. Para nuestro ejemplo, vamos a hallar el rango estadístico que viene a ser el valor máximo menos el valor mínimo. En la sección A hallamos el rango entonces que se representa con la letra R. Sería el valor máximo que es 26 menos el valor mínimo que es 15. Obtenemos un rango de 11 kilogramos. Hacemos lo mismo en la sección B. Vamos a calcular el rango. Se representa con la letra R, que sería el valor máximo 22 menos el valor mínimo que es 18, obteniendo un rango de 4 kilogramos. Si comparamos esos rangos, pues hay una diferencia marcada, ¿no? Mientras que en la sección A el rango es de 11 kilogramos, en la sección B es de 4 kilogramos. ¿Qué significa? Que en la sección A los datos están más dispersos y en la sección B están más compactos. Los datos son más cercanos. Muy bien, ya obtuvimos entonces el rango. Ahora vamos a calcular la varianza de cada uno de ellos. Pero no olvidemos que nuestro parámetro referencial es la media. Y habíamos obtenido que la media es 20 kilogramos en ambas secciones. Entonces, empezamos a calcular la varianza. Está determinada por la relación matemática que estamos observando y viene a ser una medida de dispersión relativa a la media, que tiene por finalidad ampliar la descripción de los datos de comparación dentro de un conjunto de datos. Entonces, veamos en la sección A. Tenemos los pesos, hemos calculado ya la media, 20 kilogramos, y para poder calcular la varianza necesito restar cada dato con el valor de la media, elevarlo al cuadrado
y luego hallar esa sumatoria de esas diferencias al cuadrado. Analicemos. Tenemos aquí los datos 15, 16, 19, 24 y 26. Tengo ya la media, entonces este dato lo voy a restar con la media y lo voy a elevar al cuadrado. Es decir, voy a obtener 15 menos 20 y lo voy a elevar al cuadrado. 15 menos 20 sería 5 al cuadrado, 25. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo con todos los datos. 16 menos 20 al cuadrado, voy a obtener 16. ¿Listo? 19 menos 20 al cuadrado, 1 al cuadrado sería 1. 24 menos 20 al cuadrado sería 24 menos 20, 4 al cuadrado, 16. Y por último, 26 menos 20 elevado al cuadrado, tendríamos 6 al cuadrado, 36. Listo, ya hemos hallado esas diferencias al cuadrado. Ahora estas diferencias las tenemos que sumar. Al sumar, obtenemos 94. Entonces, al tener este dato, ya podemos reemplazar en la fórmula y obtener el valor de la varianza. No olvidemos que el número de datos que tenemos aquí son 5 pesos. Entonces, vamos a analizar aquí la varianza. La varianza será igual la sumatoria, que es 94, dividido entre el número de datos, que es 5. Obtenemos que el valor de la varianza sería 18,8 kilogramos. Entonces ya obtenemos la varianza de la sección A. Vamos a hallar ahora la varianza de la sección B. Ahora vamos a calcular la varianza para la sección B. Tenemos la relación y los datos de la sección B. Los 5 datos, los 5 pesos. No olvidemos que la media es 20 kilogramos. Y tenemos los datos de cada uno de los jóvenes, de los niños en este caso, que fluctúan de 18 a 22 años. Entonces, vamos a calcular la diferencia entre cada dato en relación a la media elevado al cuadrado. Empezamos. 18 menos 20 al cuadrado, tendríamos menos 2 al cuadrado, que sería 4. 19 menos 20 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que sería igual a 1. 20 menos 20 al cuadrado, 0 al cuadrado, que sería 0. 21 menos 20 al cuadrado, 1. Y por último, 22 menos 22 elevado al cuadrado, 4 unidades. Sumamos estas diferencias al cuadrado, obteniendo 10. Con estos datos podemos calcular entonces nuestra varianza. No olvidemos que el valor de n es 5. Aplicamos la relación para obtener la varianza, que sería el resultado, la varianza resultado de 10 dividido entre 5, obteniendo que el valor de la varianza en este caso sería de 2 unidades. Muy bien, como ya tenemos la varianza en la sección A y en la sección B, entonces vamos a calcular ahora sí la desviación estándar y el coeficiente de variación. Calculamos entonces la desviación estándar para ambas secciones. Empezamos. La desviación estándar es la medida de dispersión relativa a la media. Tiene la finalidad de indicar qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Analicemos. Tenemos la varianza en el aula A 18,8 y vamos a calcular su desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 18,8, obteniendo que la desviación estándar en este caso sería de 4,34. Ahora sí, para la sección B hacemos lo mismo. Su varianza era de 2 unidades y la desviación estándar entonces sería la raíz cuadrada de esas 2 unidades, que sería 1,41. Y como podemos observar, ya tenemos una diferencia en la desviación estándar. En el aula B, la desviación estándar es menor, implica que el aula B los datos son menos dispersos en relación al aula A. Entonces, una vez que hemos tenido la desviación estándar, podemos calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación está dada por la relación de la división entre la desviación estándar, dividiéndolo entre el valor de la media. Veamos en el aula A. Ya habíamos tenido que la desviación estándar era 4,34. Entonces calculamos su coeficiente de variación,
que sería ese 4,34 dividido entre el valor de la media. No olvidemos que la media era 20 kilogramos multiplicado por 100, obteniendo que en este caso el coeficiente de variación es del 21,7%. Ahora sí, hallemos el coeficiente de variación en el aula B. No olvidemos que la desviación estándar nos había salido la raíz cuadrada de 2, aproximadamente 1,41. El coeficiente de variación entonces sería la división de 1,41 entre el valor de la media, que es 20, multiplicado por 100, obteniendo que en este caso el coeficiente de variación es de 7,05. Muy bien. Como este dato es 7,05, es mucho menor que en el aula A, aquí los datos son más homogéneos, mientras que en el aula A los datos son más heterogéneos. Entonces vamos a hacer una pequeña interpretación del coeficiente de variación. Para eso vamos a analizar una tabla. Tenemos esta tabla en donde nos va a ayudar a interpretar el coeficiente de variación. No olvidemos que el aula B obtuvo un coeficiente de variación de 7,05%, que estaría en el primer intervalo de 0 a 10, o sea que es una distribución muy homogénea. Pero en el aula A habíamos obtenido el coeficiente de variación de 21,7%, lo cual lo ubicaríamos en el intervalo 3. Entonces, donde la distribución es heterogénea. Entonces, en función a esto, podemos observar que los datos se desvían de la media en un 21,7% en el aula A y de 7,05% en el aula B. Los pesos de B son más homogéneos y el promedio se presenta mejor. Aquí hemos analizado las medidas de dispersión, pero en datos no agrupados. Ahora sí, vamos a hacerlo, pero en datos agrupados. Vamos a tomar como referencia la festividad de la Virgen de la Candelaria, ¿sí? Donde habíamos visto que Alicia había obtenido una muestra cuyos danzantes, las edades varían entre 14 y 48 años, mientras que para Carmen las edades fluctúan de 19 a 41 años. Es decir, tenemos dos señoritas que han registrado edades. Una de ellas es Carmen y la otra es Alicia. Aquí tenemos los datos de la muestra de Alicia y la muestra de Carmen. Alicia ya lo tiene organizado en intervalos, mientras que Carmen todavía los datos los tiene sueltos. Entonces analicemos las medidas de dispersión para ambas muestras, para Alicia y para Carmen. Vamos a empezar determinando el rango estadístico. ¿Ok? Tenemos Alicia. Las edades de los danzantes fluctúan de 14 a 48 años para Alicia, mientras que para Carmen las edades fluctúan de 19 a 41 años. Entonces, el rango viene a ser la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. En el caso de Alicia, el rango estaría determinado por la diferencia entre el valor máximo, que es 48 menos 14, obteniendo un rango de 34 años. Y para Carmen, tendríamos que restar el dato 41 menos 19, obteniendo un rango de 22 años. Listo, entonces ya tenemos una primera medida de dispersión, el rango. En Alicia nos podemos dar que los datos están más dispersos y en Carmen menos dispersos. Ahora sí vamos a calcular la varianza de desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a empezar con la muestra de Alicia. La muestra de Alicia tiene aquí las edades de los danzantes ya organizados en tablas, en intervalos. Muy bien, entonces lo primero que necesito es compararlos todas las medidas de dispersión en función a la media. Entonces tengo que calcular la media. Para eso necesito el punto medio de cada intervalo. Me doy cuenta que la amplitud es de 5 unidades, 14 más 5, 19, 19 más 5, 24 y así sucesivamente. Entonces el primer punto medio sería 14 más 19, el resultado dividido entre 2, tendríamos 33 entre 2, 16,5, más 5, 21,5, más 5, 26,5.
y así sucesivamente obtengo todos los puntos medios. Paso siguiente, debo multiplicar el punto medio por la frecuencia absoluta porque me va a permitir calcular la media. 16,5 por 6, 99. 21,5 por 8, 172. 26,5 por 8, 212. 31,5 por 6, 189. 36,5 por 9, 328,5. 41,5 por 7, 290,5. Y terminamos con 46,5 por 4, 186. Hallamos la sumatoria 1477, con lo cual ya podemos calcular la media. La media sería la división de 1477 entre 48, arrojándonos una media de 30,77. Entonces, con esta media, ahora sí vamos a calcular las medidas de dispersión. La varianza. Para la varianza necesito restar el dato con la media elevado al cuadrado y multiplicado por el número de veces que se repite, es decir, por la frecuencia absoluta. Empecemos entonces. Primer caso, 6, lo voy a restar, voy a multiplicar a 16,5, que es el punto medio, menos el valor de la media, 30,77, pero todo este paréntesis es elevado al cuadrado. Y nos va a arrojar la cantidad de 1221,80. Muy bien. Así continuamos ahora con el siguiente intervalo, ¿no? 8 por 21,5 menos 30,77 al cuadrado, que nos va a arrojar el dato de 687,46. Bien, ahora sí, siguiente intervalo, 8 por 26,5 menos 30,77 al cuadrado, lo cual nos arrojará 145,86. Y así vamos a seguir procediendo. Ahora resto 6 menos 6 por la diferencia del punto medio 31,5 con 30,77, pero este paréntesis elevado al cuadrado, obteniendo 3,20. Muy bien, continuamos ahora sí. 9 que multiplica la diferencia de 36,5 con 30,77, que es el valor de la media, elevado al cuadrado, obteniendo el valor de 295,50. Aquí 7 por 41,5 menos 30,77 al cuadrado, lo cual nos arroja el valor de 805,63. Y por último, 4 que multiplica a la diferencia de 46,5 con 30,77 al cuadrado, arrojándonos un valor de 989,73. Muy bien, una vez que hemos realizado estas diferencias al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, vamos a hallar su sumatoria. En este caso, la sumatoria asciende a 4149,18. Muy bien, obteniendo este dato, entonces ya podemos calcular la varianza. La varianza está definida como la división de esa sumatoria entre el número de datos, es decir, 4149,18 entre 48, arrojándonos que la varianza sería 86,44. Entonces, si ya tenemos la varianza, podemos calcular la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar sería la raíz de 86,44, el cual nos arroja una desviación estándar de 9,30. Entonces, si yo ya tengo la desviación estándar, puedo calcular el coeficiente de variación, que viene a ser la división de la desviación estándar entre la media multiplicado por 100. 9,30 entre 30,77%, lo cual nos arroja un coeficiente de variación de 30,22%. Como podemos darnos cuenta, es un valor alto. Significa que los datos están muy dispersos. Pero bueno, acabamos de analizar las medidas de dispersión en las muestras de Alicia. Ahora sí, calculemos estas medidas de dispersión en las muestras de Carmen. Tenemos que Carmen tenía los datos no agrupados, aquí que fluctúan de 19 a 41. Vamos a agruparlos en una tabla.
estos datos. Aquí ya los tengo agrupados en esta tabla. Entonces vamos a calcular la media porque es el referente con lo cual voy a poder comparar todos los datos para hallar las medidas de dispersión. Entonces en el primer caso 19 más 22,2, el resultado lo divido entre 2 y obtengo mi primer punto medio, que sería 20,6, 23,8, 27, 30,2, 33,4, 36,6 y 39,8. Ahora sí, multiplicamos el punto medio por la frecuencia absoluta, que me va a permitir calcular la media. Obteniendo los valores de 226,6, multiplico 23,8 por 5, 119, 27 por 5, 135, 30,2 por 6, 181,2, 33,4 por 3, 100,2, 36,6 por 7, 256,2 y por último 39,8 por 11, 437,8. Una vez que hemos multiplicado, hallamos la sumatoria que nos asciende a 1456. Entonces el valor de la media estaría definida por 1456 dividido entre 48, lo cual nos arroja una media de 30,33. Miren, en la muestra de Carmen, la media nos está saliendo 30,33 y en Alicia nos había salido 30,77. O sea, ¿qué nos indica? Que el valor de la media, el promedio de las edades, relativamente son muy parecidos, casi los mismos valores. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hallar la varianza, pero para la varianza necesito restar el punto medio con el valor de la media elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia absoluta. Empecemos. En este caso sería 11 menos, que multiplica a 20,6 menos 30,33 al cuadrado, arrojándonos un monto de 1041,40. Seguimos, ahora vamos a 5 va a multiplicar a la diferencia de 23,8 con 30,33, que es nuestra media, al cuadrado, obteniéndonos un monto de 213,20. ¿Sí? Siguiente intervalo, el valor que corresponde al tercer intervalo sería, teníamos que multiplicar 5 por la diferencia de 27 menos 30,33 elevado al cuadrado, obteniéndonos un monto de 55,44. Continuamos y ahora sí vamos a 6, multiplicarlo por la diferencia de 30,2 con 30,33 elevado al cuadrado, lo cual nos arroja 0,10. ¿Sí? Continuamos y 3 va a multiplicar a la diferencia de 33,4 menos 30,33 al cuadrado, obteniendo un monto de 28,27. Continuamos, 7 multiplicaría la diferencia de 36,6 con 30,33 al cuadrado, arrojándonos un monto de 275,19. Y por último, 11 va a multiplicar a la diferencia de 39,8 con 30,33 al cuadrado, lo cual nos arroja un monto de 986,49. Muy bien, una vez que hemos tenido estos montos, vamos a hallar su sumatoria para poder calcular la varianza. En este caso, esta sumatoria asciende a 2600,09. Entonces ya podemos calcular la varianza. La varianza está definida por ese monto, la sumatoria de 2609 dividido entre 48, obteniendo una varianza de 54,17. Dado el valor de la varianza, puedo calcular la desviación estándar. Esta desviación estándar se define entonces como la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la raíz cuadrada de 54,17, obteniendo la desviación estándar de 7,36 como valor aproximado. Teniendo nuestra desviación estándar, podemos calcular el coeficiente de variación, que se define como la división de la desviación estándar entre la media multiplicado por 100. Entonces, al reemplazar, tendríamos que el coeficiente de variación sería 7,36 entre 30,33 por 100, que nos arroja un coeficiente de variación de 24,27%.
24,27%. Tenemos ya aquí las medidas de dispersión de los datos obtenidos por Carmen. Ahora vamos a comparar los resultados obtenidos en la muestra de Alicia y de Carmen en relación a las medidas de dispersión. Vamos a comparar aquí los datos que se han obtenido en la muestra de Alicia y en la muestra de Carmen. Empecemos con el rango. El rango en Alicia teníamos un valor de 34, mientras que en Carmen 22 años. Como podemos observar, el rango aquí es menor en Carmen. Implica que los datos en ese caso son más homogéneos y en Alicia más heterogéneos. Ahora, en relación a la media en Alicia habíamos obtenido 30,77 y en Carmen 30,33. Casi similar es el valor de la media. Miren, a pesar que la media casi es el mismo dato, pero el coeficiente de variación son distintos. Empecemos analizando la varianza. La varianza en la muestra de Alicia nos arroja un dato de 86,44, pero en Carmen 54,17. Miren, los valores ya empiezan a ser distintos. La desviación estándar, en el caso de Alicia, 9,30 y en el caso de Carmen, 7,36. Y por último, el coeficiente de variación en el caso de Alicia es de 30,22 y en el caso de Carmen de 24,27%. Entonces podemos darnos cuenta que los datos están más dispersos en la muestra de Alicia, mientras que en Carmen no. Entonces podemos observar que a pesar de tener la media muy parecida, la desviación estándar de las muestras de Carmen es menor con respecto a la muestra de Alicia. Entonces podemos deducir que la muestra de Carmen es más homogénea o los datos son menos dispersos. Eso también se evidencia en el coeficiente de variación. Mientras más homogénea sea la muestra, mejor representa el promedio de cada uno de sus datos. Eso ha sido todo lo que hemos podido analizar en relación a las medidas de dispersión. Entonces hemos analizado inicialmente las medidas de dispersión en datos no agrupados y aquí estamos terminando con los datos agrupados. Espero que te sirva para tu aprendizaje. Nos vemos la próxima.